ya ahora sí para dar inicio. Bueno, bienvenidos todos a este tiempo y este espacio de aprendizaje en el camino de la mejora continua. Y en esta oportunidad vamos a iniciar con lo que es la parte de sistematización y documentación de procesos. En esta clase gratuita... Disculpa que te interrumpa. ¿Tú vas a grabar esta sesión? Sí, está grabada. Listo. Ok, bueno, pero ya al final les explico sobre eso porque, bueno, vienen otras cosas allí que les voy a explicar y todo eso. Ok, entonces, esta clase está dentro de lo que es la sistematización y documentación de procesos y se llama Redacta procedimientos eficientes y conforma procesos efectivos, porque vamos a aprender cómo se estructura un proceso, cómo lo estructuro en un flujograma, cómo lo estructuro en un manual de normas y procedimientos. Algo importante que tienen que tomar en cuenta desde el primer momento, ahorita cuando empecemos a ver el contenido de la clase, es que aquí estamos en la fase 2 de la elaboración o en la documentación de procesos, porque toda esta información o todo lo que se hace en esta fase viene con toda la información o todo lo generado en la etapa de levantamiento de procesos. Entonces, es importante que tomen eso en cuenta. De esta forma, iniciamos. Vamos a ver cómo está estructurado un proceso. Un proceso está estructurado por los siguientes elementos. Son 3. Inicio, secuenciales y cierre. Y vamos a hablarlo de momentos. Son 3 momentos. En el momento 1, que son las actividades de inicio, se redactan los procedimientos con los que se le da apertura al proceso. Y las características de este momento son actividades siempre, elementos que entran al proceso para validarlos, para revisarlos, porque son elementos que van a tener un proceso transformador y se van a generar en un objetivo. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, en el caso de una orden de compra, eso inicia con una solicitud de pedido, con una requisición, pasa por todas unas actividades secuenciales y cierra generándose una orden de compra o cierra adquiriendo un producto como tal. Y las actividades secuenciales es todo ese proceso transformador. Entonces, para que tú puedas comprobar que tú tienes un procedimiento, porque esas preguntas siempre hay el planteamiento, ese interrogante, ¿cómo sé que la redacción de estos procedimientos, cómo sé que la redacción de este manual está de acuerdo a un paso a paso? Porque ¿qué pasa? Todo lo que es documentación de proceso, todo lo que es sistematización de proceso, está, digamos, su soporte es por las metodologías organizacionales y por las normas ISO 9001-2015. Y esta bibliografía no tiene como un paso a paso. ¿Qué es lo que estoy haciendo en estas clases? Enseñarte de manera práctica y didáctica, desglosando esa información y en la parte práctica tú lo puedas llevar a cabo. Entonces, en el momento de inicio, en un manual de normas y procedimientos, se ingresa todo, se redacta las actividades con que algo ingresa, con que algo entra. Por ejemplo, en reclutamiento y selección de personal. Una requisición de personal pasa por un proceso transformador y cierra en un candidato seleccionado. Entonces, ves cómo lo que entra se transforma y se genera en un objetivo, en algo clave para la empresa. Entonces, dicho esto de los 3 momentos, esta es la estructura base para lo que es la redacción de cómo tiene que estar conformado un proceso. Ahora bien, ¿cómo funciona esta estructura del proceso? ¿Cómo funciona ese proceso
proceso que esté integrado en un manual de procedimiento. Porque algo que es importante que sepan, que los manuales de procedimiento tienen una fase posterior que se llama socialización o publicación, en donde se hace la comprobación del funcionamiento real de estos procesos. Realmente en esta etapa es para saber si funcionan en la operatividad de acuerdo a todo lo recolectado, si hay que hacer algunas adecuaciones, porque realmente la revisión, la comprobación del manual de procedimiento es cuando empieza a ser implementado. Entonces, por eso es que tiene una serie de fases, por eso es que les dije al principio, es importante que esto que estamos haciendo aquí, recuerden que viene generado de la parte del levantamiento y diagramación de procesos, porque, y sé que no está en esta línea de la clase, pero sí creo que es importante que ustedes se lleven el día de hoy esta connotación en el aprendizaje, de que a veces, o sea, el sistema de cómo llegar a un manual de normas y procedimientos no es recolectar información e irme directo a la plantilla del manual y vaciar lo recolectado. Antes de integrar información a un proceso, antes de integrar a un flujograma y ese flujograma integrarlo al manual de procedimiento, tenemos que depurar esa información, realmente ver dónde están las desviaciones, dejar definido un proceso que funcione, porque realmente no vale la pena documentar. Acuérdense que existe en una empresa, los procesos que existen son los que están documentados y son los que se gestionan. Si no está documentado y tú lo gestionas, no es un proceso. Entonces, no vale la pena documentar algo que no tiene una comprobación de su funcionamiento. Dicho esto, porque estamos en el marco de cómo funciona esta estructura del proceso. Entonces, la estructura del proceso de los 3 momentos, inicios, secuenciales y cierre, son actividades, son acciones que son planificadas, es decir, estas actividades vienen como de un objetivo, ellas son organizadas y para ser más detallista en organizado se refiere a que son secuenciales, es decir, que ellas se tienen que redactar en un paso a paso. Un paso genera lo otro y este punto aquí es clave y ojo al dato. Es clave porque si tú colocas en un procedimiento, ya vamos a ver la diferencia entre proceso y procedimiento. Si tú cargas un procedimiento y dices, por ejemplo, redactar y archivar, ya tú estás haciendo un procedimiento cargado en donde tienes 2 acciones, de cargar, de registrar, archivar, y ya para cuando lo vayas a medir con KPI, entonces se vuelve muy complejo el procedimiento como tal o la gestión de cumplimiento como tal. Entonces, son simples, son sencillos y que un paso genera al otro. En este punto que les estoy diciendo, hay una creencia de que mientras más complejos los flujogramas y más, o sea, es un poco dicotómico y radical en el sentido que a veces toman la interpretación de la redacción de manuales muy radical o es blanco o negro y resulta que esto es un medio, una gama de colores porque es adaptado a lo que tú recolectas y a lo que tú le agregas valor a esos procesos, ¿ok? Ajá, y me voy a este concepto que digo agregar valor a los procesos. Eso yo lo veo mucho y lo dicen, ay, le voy a agregar valor a los procesos. Agregar valor a los procesos no es otra cosa que hacer procesos clave. ¿Qué es un proceso clave? Es un proceso que está alineado con los objetivos estratégicos de la empresa. Es decir, si la empresa tiene y maneja y tiene claro cuáles son sus objetivos, mira, yo quiero trabajar enfocado al cliente con eficiencia, eficacia, eso significa que cuando tú vas a levantar procesos,
tú tienes que analizar con las técnicas que se hacen allí que el proceso se desarrolle, si no lo tiene, con eficacia y con eficiencia para darle cumplimiento y para que sea un objetivo clave que ayude a la empresa a obtener sus metas reales: venta, rentabilidad escalable, productividad escalable, un recurso humano que funcione, un recurso humano humanizado, un recurso humano con desarrollo organizacional, que es lo que se lleva hoy en día. Entonces, todos estos conceptos se integran en cómo funciona la estructura de un proceso. Tienen que ser planificados, tienen que generar valor. No te pongas a hacer procesos porque tienes que documentar todo, no. ¿Cuáles son los procesos claves de una empresa? Venta, compra, producción. Tienen que ser organizados y secuenciales y sistematizados. ¿Qué significa sistematizado? Por ejemplo, en la diagramación, que son las representaciones gráficas visual del paso a paso de un proceso, es que si tú te pones a ver, ¿verdad?, un flujograma, tú no ves que tiene elementos así como esto aislados. Un flujograma siempre está conectado por líneas, por todo lo que son estas líneas. Bueno, el que esté conectado con la línea te está diciendo, visual y gráficamente, te está diciendo estos son pasos sistematizados. Es decir, que se relacionan entre sí y todos están conectados para cumplir con un propósito y un objetivo. Y de ahí nos vamos a lo que es el concepto de hecho, que es un sistema. Por ejemplo, un motor es un sistema, un reloj es un sistema. Entonces, si el reloj, por lo menos el reloj de cuerda, tu manecilla o el puntero de los minutos se detiene y no avanza, eso es un elemento del sistema. ¿Qué quiere decir eso? Ese elemento que falla, que entonces el sistema en sí no va a tener el rendimiento óptimo con el cual fue diseñado. Así funcionan los procesos. Por eso es el monitoreo, por eso es que hay que redactarlos bien, por eso es que hay que hacer actualizaciones y siempre trabajar en el concepto de la mejora continua. Ahora bien, algo que les dejo acá para que ustedes sepan, partiendo de este concepto de sistematización. Todos estos procesos hoy en día estamos ya en información globalizada y tenemos mucha integración en la documentación de procesos con la inteligencia artificial. Y bueno, ya estamos en esa era, ya estamos funcionando de esa manera a nivel mundial y en todos los ámbitos laborales. Entonces, hoy en día las empresas quieren comprar software y que los procesos empiecen desde el software y que el software organice cómo es todo el funcionamiento. Eso no funciona así. ¿Por qué? Porque en lo que es la gestión por proceso y los sistemas de gestión de calidad hay un paso a paso, que eso es igual aquí en Venezuela, en Argentina, en España, en Japón, en China, en todos lados. Es algo estandarizado por las normas internacionales, por las metodologías organizacionales, funciona de esa manera. En donde tú quieres automatizar, bueno, tú tienes entonces que primero levantar procesos, tienes que mejorarlo, optimizarlo, tienes que sistematizarlo. Sistematizar un proceso significa que ya tú lo depuraste, ya tú le agregaste valor, comprobaste que funciona y lo vas a integrar a un flujograma. Cuando tú lo integras a un flujograma, estás sistematizando el proceso. Y una vez que esté sistematizado, tiene que estar estandarizado. ¿Qué significa estandarizado? Se piensa que estandarizar es que ya tengo los manuales y ya la empresa está estandarizada. En cierta parte sí, porque estás como que haciendo que todo funcione de manera prolija, con los beneficios de ir minimizando las fallas, los errores, que todos trabajen en conjunto en una misma línea, en un mismo modo de trabajo, porque esto trae los mismos resultados. A los dueños, no tanto a los dueños de empresa y a los líderes de área y al mismo ocupante del puesto de trabajo le da esa libertad de que, bueno, ya se hace así, este método funciona, esto genera unos resultados y eso da bastante autonomía. Y el trabajo cumple la premisa de que no te tienes que esforzar tanto, sino
perdón, no tienes que trabajar tanto, sino con agilidad y consigues todo. Entonces, en la línea que estoy, que para automatizar tú tienes que levantar procesos, mejorarlos, optimizarlos, documentarlos, sistematizarlos, estandarizarlos, o sea, que todos sepan que hay una cultura de trabajo basada en procesos y automatizarlo. Se escuchan un poco de cuestiones, pero es una línea en ese paso a paso. ¿Por qué? Porque está comprobado y todos los que hacen CRM y todos los que hacen software y para todas esas profesionales, para automatizar un proceso, ellos tienen que hacer lo que nosotros hacemos, sistematizar. No se automatiza si tú no sistematizas. Entonces, si tú vas a adquirir una automatización de una tarea repetitiva que se hace en tu empresa, está bien, pero tiene que tener una línea, algo empieza por pasos cortos con pasos de procedimientos y procesos. ¿Por qué? Y lo tienes que comprobar que funciona, porque si no pasas la actividad con las fallas, con el margen de error al sistema. Y el sistema funciona con todo lo que le metiste de información. Entonces, esto es cómo funciona una estructura de un proceso. Entonces, funciona en donde todas las actividades son sistematizadas, son organizadas y se tienen que redactar de manera secuencial. Entre estos tres momentos, otra cosa que se me iba a olvidar, no, creo que está en el siguiente lado. Ok, vamos a ver acá. En la estructura del proceso, fíjense, ya visto como desde un flujograma los tres momentos de manera vertical, vemos que cuando yo redacto un procedimiento o cuando yo lo meto en un flujograma, tengo que empezar por aquí. Esta tiene un efecto dominó que al generarse, como ese efecto dominó, tiene la propiedad de que ella hace que automáticamente se den todas estas actividades secuenciales, no se puede parar. Y las actividades secuenciales tienen que terminar en un cierre. Entonces aquí vemos mejor cómo es esa estructura. Ahora, una norma de proceso, lo usan las personas que automatizan, es una regla de los procesos, donde dice: todo proceso que tiene inicio, todo proceso que apertura, todo proceso que tiene una entrada, tiene que tener una actividad que cierre. Es decir, eso se llama segmentación y delimitación de proceso. ¿Ok? Entonces, si esto no pasa, supongamos que no está el cierre. ¿Qué pasa? No, que la empresa no da un efecto inmediato así. Lo único que en la operatividad ocasiona problemas como la duplicidad de funciones, el sobretrabajo, la redundancia en los procesos. Eso es como que el efecto que hace es no cumplir esta norma. Entonces, cuando tú vas a hacer una sistematización, un flujograma, lo primero, y esto te ayuda a trabajarlos en cualquier programa que vas a hacer, porque ya sabes por dónde empezar y por dónde terminar. Sabes que tienes que tener una actividad de inicio, una de cierre, y ellas se conectan con las actividades secuenciales. Entonces, esa regla. Y lo otro, la segunda regla de esto, es que las actividades secuenciales, y ojo, recuerden que yo les dije, hay metodologías de comprobación de procesos. O sea, yo tengo que comprobar que funcione, que está bien estructurado y redactado. Bueno, es de esta forma. Entonces, las actividades secuenciales tienen que redactarse, tienen que suceder, tienen que operarse dentro de la actividad de inicio y la de cierre. Y gráficamente tiene que estar representado de esa manera. Porque si una actividad secuencial da por acá o da por acá, significa que hay redundancia de proceso. Por ejemplo, yo siempre hago un proceso simple, hacer una torta. ¿Cómo funciona? El inicio es que yo tengo que decir en mi negocio a los chefs reposteros, mira, cuántas tortas se van a hacer y de qué sabor.
Entonces, ya yo tengo un objetivo de producción, que con ese objetivo de producción yo tengo que hacer mi gestión de compra porque yo tengo que adquirir los insumos, que es lo que va a entrar a mi proceso, y con ese insumo, ustedes no ven, a mí me encanta ver las recetas y el canal Gourmet y todos esos reposteros, no es que ellos inician, tú le ves como que el detrás de cámara, y ellos no inician ya cocinando. Ellos en la mañana hacen toda una preparación de los ingredientes, entonces ellos lo llaman pesaje, medición, lo ponen en envases, todo bien preparado. Entonces, quiere decir que lo que entra el insumo, que se va a convertir en una torta, porque va a pasar por un proceso transformador de actividades secuenciales, la entrada es la preparación, ¿no? Como está la receta, ingredientes, preparación. Entonces, esos ingredientes pasan a las actividades secuenciales, que es el mezclado, la incorporación de ingredientes, el horneado, la decoración, y el cierre, bueno, es el acondicionamiento del producto. Si es para colocarlo ya en la vitrina del negocio, cortarlo, colocarlo en sus bandejas, colocarle las etiqueticas del nombre. Si es para embalar, colocarlo en su caja, trasladarlo hasta que llegue el cliente. Entonces, si por ejemplo, en ese ejemplo que yo estoy en actividades secuenciales y voy a incorporar, de este ejemplo de la torta, ¿no? Y voy a incorporar la harina, ¡ay, no se pesó! Me regreso para el inicio, vamos a pesar la harina y a tamizarla, porque no la tamizaron. Entonces, ya aquí hay una desviación en el proceso, porque, bueno, afecta en el tiempo, afecta que a lo mejor cuando ya tú estás haciendo la torta no puedes dejar esperar ahí reposando la mezcla, eso tiene que ser paso a paso continuo, o sea, genera unas consecuencias. Entonces, esa es la normativa de cómo funciona el proceso. Vamos con este ejemplo que yo les traje y pensé que sí iba a ver más las letras, pero bueno. Antes de dar el ejemplo, me gustaría saber si alguna pregunta, cómo vamos, ¿todo bien? Todo bien. Excelente. Ok, vamos con el ejemplo. Yo les traje un ejemplo administrativo, el proceso de cuentas por pagar, que esto puede ser realizado por una administradora, o sea, depende de cómo esté estructurado el departamento y para el tipo de empresa. Si es para una institución pública, si es para una empresa grande, si es para un negocio pequeño. O sea, depende de eso quiénes son los responsables. Pero vamos con el proceso. Y con este ejemplo, yo les traje estructurado las actividades en los 3 momentos. Recuerden que esta información, no es que ustedes la van a sacar eso, no tiene, esta información ya viene generada del levantamiento de proceso. Entonces, el primer paso de cuentas por pagar, o sea, la actividad de inicio, es la recepción de la documentación que se va a pagar. En la representación gráfica, claro, aquí lo estamos viendo de manera macro. Yo estoy representando mi inicio y que mi actividad de inicio empieza con un multidocumento. Y cuando tú haces flujograma, no hagas flujogramas de puro bloque, bloque y rombo, que es decisión. Bloque, bloque, rombo y decisión. Porque hay tantos elementos que tú puedes graficar en un flujograma y para su mejor comprensión. Entonces, una parte importante del flujograma, donde lo vayas a hacer, tienes que conocer los elementos, por lo menos los básicos, y cómo se conecta. Ok, entonces, mi entrada es un multidocumento. ¿Por qué? Porque yo tengo que recibir, este es mi paso 1, yo tengo que recibir las facturas de los proveedores, ya sean digitales o físicas. Tengo que recibir si la empresa trabaja con una orden de compra o con un contrato aprobado. Mira, es un servicio, aquí está el contrato, o no, mira, es una orden de compra. O sea, en el proceso, en las políticas, en las normas la empresa decide con qué documentación trabajar, ¿no? Los datos bancarios del proveedor,
el presupuesto disponible o aprobación financiera y las políticas internas de pago, pero esta parte queda más que todo en las normas, por eso es que se llaman manuales de normas y procedimientos. Y lo coloqué aquí precisamente para explicar esto, porque yo siempre veo en los manuales, y ojo, eso pasa bastante, cuando yo inicié también hacía lo mismo, que las políticas o las normas la ponen acá en la redacción del proceso. Entonces, a la final tú no puedes diferenciar allí si es un procedimiento o si es una política o si es una norma. Entonces, por eso que como está estructurado un manual de procedimiento, hay una sección que se llama normas o políticas, que son las que determinan, las que regulan con esas alcabalitas el control interno de cómo se va a llevar ese proceso, ese procedimiento. Entonces, para que sepan eso allí. Entonces, acá, una vez que yo reciba todo ese, vean que lo que está entrando, vean cómo se comporta el momento de inicio. ¿Qué es lo que cómo yo voy a iniciar esta actividad? Tiene que entrar algo que se va a transformar. Esto se va a transformar en un pago y a la final en una factura que va para contabilidad. Entonces, hay una recepción de algo siempre. Eso siempre, así se comporta el momento de inicio. Esto activa ya las actividades secuenciales, donde dice, bueno, y aquí ustedes pueden colocar, después de revisar, ustedes pueden colocar una decisión. ¿Cómo es el comportamiento de las decisiones? De esos rombos gráficamente que se ponen en los flujogramas. No es tanto para qué pasa si lo hago o no lo hago o tal cosa, no. Más que todo los rombos y las decisiones, el rombo, las decisiones, la parte de estos rombos como tal es, por ejemplo, procede o no procede, aprueba o no aprueba, que son los filtros de control interno, más que todo para eso son las representaciones de las decisiones. Entonces, en este ejemplo que yo les traigo, viene todo lo que es la parte, yo te voy y aquí les voy a dar un dato. Estoy teniendo esto de entrada. ¿Qué voy a hacer? Yo te lo recibo, dámelo, lo recibo. Si tú, es la recomendación, todo lo que entra tú lo tienes que verificar antes de ingresar y es un procedimiento general para todos los casos, porque aplica para el almacén. Yo recibo la mercancía, pero tengo que contar qué llegó, si es con la factura, qué no llegó. Si a mí me van a pedir en recursos humanos un beneficio, yo tengo que revisar que todo esté consignado debidamente. Si yo voy a pedir un crédito al banco, yo tengo que revisar que a mí me estén consignando todo, igual aquí para un pago, para yo poderlo recibir. Para yo darle recibido, yo lo tengo que revisar primero. Y esa es una decisión. ¿Procede? ¿No procede? Procede, continuamos. No procede, se orienta a la persona de manera directa, completa, y se le dice, mira, tienes que traer esto, y vienes, para que no sea como que hay que evitar mucho la parte burocrática en los procesos. Y ojo, la burocracia tiene que existir en los procesos en el sentido de los controles. Más sin embargo, la diferencia está en no hacer el proceso burocrático como tal. O sea, ¿cómo es burocrático? Por ejemplo, y para eso están la toma de decisiones. Y los filtros, el control interno. Si lo que entra yo no lo reviso al principio, y eso pasa por las actividades secuenciales y todos los puntos que pasan, y al momento de pagar o al momento de aprobar algo que tiene que aprobar el director como tal, dice, mira, pero aquí faltó esto, pero aquí faltó lo otro. Entonces, en ese punto, después de tanto tiempo, porque ha pasado esa solicitud, entonces que se tiene que echar para atrás para poder que tenga todos los cumplimientos. Entonces, todo lo que es ingresa
tiene que tener su proceso de revisión. Entonces, revisión y validación documental. Comparar la factura versus la orden de compra y la recepción o el contrato, o sea, verificar si todo concuerda, los saldos, lo que se está comprando, las especificaciones, verificar la fecha, los montos, las condiciones, los datos fiscales, si la factura cumple con esa normativa fiscal. Y allí viene lo del registro en el sistema contable, es decir, ingresar esa factura en el sistema de cuentas por pagar que tenga la empresa, si es un ERP, si es un Excel, si es un software contable, donde lo vayan a ingresar. Luego, clasificar por proveedor, tipo de gastos y fecha de vencimiento. Es decir, una vez que tú registras, tú alimentas tu documento de clasificación de gastos. Tú clasificaste el gasto ahí, ¿está? Ok, ahora ya tú revisaste, mira, tiene todo esto. Continuamos al siguiente paso. No, mira, no tengo, aquí hay una discrepancia. Tienes que hacer esto, me la traes y la procesamos. Y listo, comienza. O sea, que de aquí se devuelve al inicio, ve que el paso es corto y continúa. Luego viene un paso que dice control de vencimiento. Una vez que tú tienes toda la documentación que la recibiste, que está revisada, tú tienes que hacer tu programación de orden de pago. Es decir, ya sea en el sistema o por Excel, que es donde tú tienes o sea, cuál es el pago, de acuerdo a la disponibilidad del día, de la prueba, tú haces eso. Y esa planificación tiene que tener su soporte, que es todo lo que tú revisaste de cada pago que vas recibiendo. Y por supuesto tiene que ser un documento con control interno que tiene que estar firmado por la directiva para su aprobación. Entonces, control de vencimientos, programar alertas o usar cronogramas para evitar pagos tardíos. O sea, tener como que presente la importancia en cuentas por pagar, siempre se cuida los compromisos que hace la empresa con los proveedores y ser previsivo en los pagos. Por ejemplo, en esta parte del cronograma funciona cuando se hace deberes formales, que hay que tener un calendario de los impuestos, de los servicios, para tener todo como que ya previsivo. Y agrupar, otro paso sería luego agrupar pagos por fechas y condiciones, por ejemplo, 30 días de crédito, así. Ok, una vez que tú ya tienes tu orden de pago, tu planificación de pago con su soporte, tú lo mandas a gerencia para la aprobación, validación por parte de la gerencia o responsable financiero, de quien esté la responsabilidad de aprobar eso. Tiene que haber una confirmación del presupuesto y autorización formal para luego hacer la ejecución del pago. Tesorería, pues tesorería es puro pago, o es una sola persona, mire, yo soy el administrador y yo llevo todo esto. Bueno, ahí es donde más usted tiene que llevar unas cuentas por pagar, llevar todo esto antes de hacer los pagos, porque efectuar un pago sin una orden de pago, un documento donde tenga registrado un control de una aprobación, pues pone vulnerable, de eso saben más los administradores. Entonces, la ejecución de pago en la tesorería, banco y desembolso, tesorería, como se llama en el negocio, o el cargo que ocupe para eso, tiene que hacerse con este documento autorizado. Entonces, bueno, ya haga transferencias bancarias, desembolso según el método de pago. Y registrar el número de referencia de pago, llevar ese registro como tal. Luego, si aplica, notificar al proveedor, confirmar que el pago fue realizado con detalle, fecha, referencia bancaria, solicitar confirmación de aplicar. Y bueno, por último, una vez que ya yo salgo acá de mis actividades secuenciales, cuando yo hago el pago, este proceso a mí me entró por una factura, algo que hay que cancelar. Yo las hice su procedimiento, las tramité y eso me generó un pago. ¿Cómo cierra eso que yo tramité, que eso que transformé en un pago registrado en el sistema contable? Comprobante de pago archivado, relación de cuentas por pagar actualizada y termina en un informe financiero o en las conciliaciones bancarias o en los informes
financieros mensual que se realiza. Ahora bien, partiendo de este punto que dijimos, inicios, secuenciales y cierres, que vamos ahorita al ejemplo, aquí yo les enseño cómo se sistematizó el proceso. O sea, para yo hacer un flujograma, a la final yo tengo que hacer esto para saber cómo lo voy a graficar. Pero realmente esto no está procedimentado, ¿ok? Esto está en un paso a paso y seccionado, inicios, secuenciales y cierres, ¿ok? Ahora, vamos al siguiente punto, pero les voy a enseñar qué es un proceso y un procedimiento para que vean la diferencia, porque ahora vamos a procedimentar y les voy a enseñar los elementos que tiene que tener un procedimiento para que ustedes de manera fácil vayan generando esos procedimientos como tal. Entonces, ¿qué es un proceso? Ya vimos anteriormente que es una secuencia de acciones que se llevan a cabo para lograr un fin determinado. Yo compro unos insumos para hacer, porque quiero elaborar una torta. Yo recibo unas facturas y eso porque hay que generar un pago y tiene que quedar contabilizado y aparte conciliado para lo que es la rendición de cuentas. Eso es una secuencia de acciones que se llevan a cabo para lograr un fin determinado. Un proceso es un conjunto de actividades planificadas que implican la participación de un número de personas, es decir, tú tienes que hacer tu proceso, pero tienes que determinar quiénes son las personas, los recursos que se utilizan para hacer ese proceso, ya sean tecnológicos, humanos o económicos, y los materiales, coordinados para conseguir un objetivo específico. Les voy a dejar un dato acá que no tiene que ver con la clase, pero bueno, de manera indirecta, pero quiero que lo sepan. A veces las personas se preguntan de dónde se originan las descripciones de cargo y no piensan que las descripciones de cargo también es como un procedimiento o tienes descripciones o tienes manuales, pero tener los dos no hay una correspondencia entre los dos. Los manuales de normas y procedimientos es lo que le va a decir al trabajador cómo tiene que hacerlo, cómo es la forma estandarizada de hacerlo para lograr las funciones. Y se evalúa en base a eso, por ejemplo, el KPI, cómo está el rendimiento del proceso. En cambio, una descripción de cargo no te dice cómo hacerlo, te dice cuáles funciones tú tienes que cumplir y en cuánto tiempo. Esa es la diferencia entre un documento y otro. Entonces, para tú hacerle una evaluación de desempeño al personal, tú tienes que tener una descripción de cargo. Para tú capacitar, tú tienes que tener la descripción de cargo. Para tú hacer reclutamiento y selección de personal, tú tienes que tener la descripción de cargo. Porque ¿de dónde sacas los criterios de inclusión y exclusión? De la descripción de cargo. Entonces, la descripción de cargo es para decir funciones. Y si me dice, ajá, ¿y de dónde yo saco esas funciones? Bueno, esas funciones te la va a dar cuando tú inicias a hacer un manual organizativo, hay algo que se llama mapeo de proceso. Y es aquí donde el mapeo de proceso te dice, o sea, tú ves un proceso, un flujograma, la orden de compra. Compra es el que hace la comparativa de precios, busca los proveedores, luego lo pasa a cuentas por pagar, luego a tesorería y luego contabilidad. Quiere decir que hay un analista de compra, un analista de cuentas por pagar, un tesorero y un contador. O hay una administradora y un analista de administración. ¿Cuáles son las responsabilidades en ese proceso de la administradora y del analista? Tú te vas a tu proceso y vas a ir clasificando. La analista en este proceso tiene esta responsabilidad. Chuco agarró mis procedimientos y los meto a la descripción de cargo como funciona. Eso es un dato que les dejo allí. Ahora, ¿qué es un procedimiento? En pocas palabras, sin tanta cosa, un procedimiento es el que conforma el proceso. El proceso está conformado por procedimientos. Ese paso a paso, eso que se dice paso 1, paso 2, esos son los procedimientos. Los procedimientos son lo que se redacta. La serie de procedimientos redactados secuencialmente es lo que hace un proceso. Entonces, esas son las acciones de la estructura del proceso, ya esté en el momento de inicio, secuenciales o cierre.
Entonces, ¿qué es un procedimiento? Los procedimientos son una serie de pasos específicos y detallados que se deben seguir, para llevar a cabo una tarea o proceso. Son cruciales para garantizar que las actividades dentro de una organización se realicen de manera consistente, eficiente y sin error. Ok, dicho esto, les voy a enseñar cuáles son los elementos que tiene un procedimiento. O sea, un procedimiento es, por ejemplo, mira, yo quiero la analista de recursos humanos con los expedientes. Es muy diferente a que tú coloques, archiva cada expediente, a que tú digas mantiene actualizado y organizado el archivo de expediente. ¿Dónde está la diferencia allí? La diferencia está en que tú le dices, en una, mira, tienes que ir archivando expedientes, y en la otra, mira, eso no es una actividad de que cuando se te acumule es que tienes que sacarle a todos los expedientes y tenerlos todos ordenaditos. No, el procedimiento te está diciendo, mire, en su cronograma de actividades, haga frecuentemente la organización de expedientes, porque esas son tareas repetitivas. ¿Ves? Entonces, esa es la diferencia de cómo redactar un buen procedimiento. Y eso es lo que yo les voy a enseñar aquí. Ya vimos, no se me vayan a confundir, ya vimos estructura de un proceso. Ahora vamos a aprender cómo redactar esos procedimientos. Es decir, cómo redactar ese paso a paso. Ahora les voy a enseñar cuáles son los elementos que tienen que estar presentes en un procedimiento que está redactado de la mejor manera y que, bueno, que funcione y que se redacta así, ¿no? Entonces, los procedimientos tienen que tener estos elementos. Primero, el número de la actividad para identificar el procedimiento 1 o el paso a paso, puedes colocar el número de la actividad. Ese número de la actividad tiene que tener un nombre. Ya lo vamos a ver en el ejemplo, el ejemplo que les hice anteriormente. Lo traigo también con procedimiento. Entonces, nombre de la actividad responsable, es decir, ese paso identificado con número y nombre tiene que decir quién lo hace. Y luego es que tú vas a describir el procedimiento. Y a la final, si es opcional, le puedes colocar cuáles son los recursos necesarios. Y por supuesto, el control interno. En cada procedimiento tiene de aplicar, tiene que haber el control interno. Ajá, y cómo tú redactas o cómo tú graficas en un flowograma ese soporte de comprobación del control interno. Bueno, lo dije, con el soporte de comprobación, por ejemplo, en compra, o lo que vimos de cuentas por pagar. ¿Cuál es el control interno? Para yo pagar mi orden de pago aprobada, que yo vea que la firma está allí, con los soportes de comprobación, porque eso me permite a mí comparar la sumatoria total de todas las facturas que me traen con lo que está en la planificación y ver que los pagos están acordes, los datos, todo eso. Entonces, ese es mi control interno. Ok, entonces vamos con el desarrollo de cada uno de los elementos que tiene que tener un procedimiento bien redactado. Número de la actividad. Cada procedimiento debe estar numerado para facilitar su identificación, pero ahí no está la importancia. La importancia está en que la numeración tiene que ser secuencial, porque así asegura que los procedimientos se presenten en un orden lógico. O sea, la persona cuando va a ejecutar sabe que va primero, luego esto, y eso lo hace eficiente en su desempeño, pues, como tal. Ok, permite localizar un procedimiento de manera rápida y sencilla dentro de un manual o lista de procesos. En esta parte les dejo como dicen mis queridos suscriptores que quiero mucho, ellos me dicen, María, me dejaste un tips buenísimo en esta clase. Entonces, les dejo este tips acá en esta parte donde dice localizar
realizar un procedimiento de manera rápida y sencilla dentro de un manual o lista de procesos es que cuando tú vas a capacitar, porque los manuales se tienen que implementar y la implementación no es, tome, aquí está la descripción, firma, huella, igual con el manual de procedimiento, listo para el expediente, chao. Ese es, ¿oíste? No, tú tienes que irlo capacitando, entonces eso lleva como un seguimiento de que en el desempeño, de acuerdo al rendimiento del proceso, en ese acompañamiento, de hecho, me voy un poco más allá, en el proceso de recursos humanos, eso es reclutamiento y selección, incorporación, que es que si firma el contrato, el registro en los sistemas de toda la empresa, y luego viene que esa es vinculación, y luego viene la parte de integración. Integración es que tú vas a acompañar al nuevo ingreso, lo vas a preparar para su proceso de adaptación de la empresa, y ojo, no estoy hablando de la inducción, estoy hablando de un acompañamiento a través de esto, o cuando se implementan por primera vez los manuales que ya se están llevando a cabo, entonces tú tienes que ir con esa, como que capacitando, aperturando ese pensamiento, ese enfoque al trabajo por proceso. Entonces, lo que yo te quiero decir aquí es que si tú lo haces paso a paso, tú puedes ir midiendo, mira, aquí ya del paso 1 al paso 3 ya consolidó, o está consolidado todos los pasos, pero no termina de consolidar el paso 4 y el paso 5. Que tú vayas viendo por pasos qué va consolidando el trabajador, eso hace la tarea de medición y acompañamiento bastante sencilla. Allí era donde quería llegar de todo lo que dije. Ok, el nombre de la actividad. O sea, tú vas a colocar paso 1 o procedimiento 1, pero cada paso tiene que tener un nombre de la actividad, y ya les explico por qué eso es importante. El nombre del procedimiento debe ser claro y descriptivo, porque esto va a permitir que cualquier persona, incluso sin tener conocimiento previo del proceso, entienda rápidamente de qué se trata la actividad. Es decir, el título del procedimiento te involucra, es que aquí se va a hacer esto. Un título bien escrito describe de manera precisa el objetivo de la actividad y qué es lo que se espera allí lograr. Luego vienen los responsables. En cada procedimiento, tú lo puedes colocar aparte o en la redacción de la descripción tú puedes colocar. El administrador se encarga de recibir las facturas, la orden de compra, todo eso, ¿ok? Entonces, los responsables. En cada procedimiento es crucial especificar quién es el responsable de cada paso. Asignar responsabilidades claras ayuda a evitar confusión y asegura que todos los involucrados en el procedimiento conozcan su rol. Descripción del procedimiento. La descripción del procedimiento es una de las partes más importantes de este documento, es decir, de un manual de normas y procedimientos, ya que aquí es donde se detallan los pasos a seguir para completar la tarea. La descripción debe ser completa, detallada y fácil de entender. Debe explicar paso a paso lo que se debe hacer y en qué orden, como lo vimos hasta ahora. Los recursos necesarios son opcionales, pero un buen procedimiento debe especificar todos los recursos necesarios para realizar la tarea. Esto incluye las herramientas, documentos, equipos y personas que se requieren para llevar a cabo el procedimiento. Doy un ejemplo en qué caso se puede aplicar o en qué caso se puede colocar en los apéndices o que tiene que estar implícito en el procedimiento. Por ejemplo, los cocineros, hay una cuestión que yo he visto que si haz manipulación de los alimentos con guantes o sin guantes, porque el guante, el látex, transmite no sé qué a los alimentos y le quita su sabor, qué sé yo. Entonces, tú puedes colocar, mira, ese ejemplo está, vamos a poner uno más tangible, el cruce de alimentos. Vas a cortar el pollo en la tabla tal, y para la carne vas a utilizar un cuchillo y una tabla diferente para evitar el cruce de alimentos entre el pollo y la carne y todo eso. Allá tú estás especificando los recursos necesarios. Como en ese ejemplo, cuando debe estar implícito los recursos en el procedimiento.
Y el control interno es necesario para garantizar que el procedimiento se ejecute de manera correcta, de hecho, y eficiente. De hecho, en auditoría de procesos hay una auditoría que se llama auditoría de cumplimiento, donde yo no voy a revisar proceso y procedimiento, yo voy a revisar las normativas porque se ve que las fallas están siendo en ese aspecto. Entonces, por eso es que no es manual de procedimiento, es manual de normas y procedimientos. Entonces, esto implica establecer mecanismos de seguimiento como auditorías, revisiones periódicas o indicadores claves de KPI. Recuerden que el control interno es los formatos registrados. ¿Dónde está la línea pequeña de que sí se ejecuten los manuales? Y que un manual te va a decir cómo lo tienes que hacer, pero el control interno te va a decir realmente qué es lo que está pasando allí y cómo se está llevando a cabo. Y no para luego castigar y decir, mira, no estás haciendo esto, sino para intervenir esas desviaciones y encauzar ese desempeño a que lo tienes que hacer de esta manera. Entonces, por eso es importante el control interno. Ok, vamos con el ejemplo. Ya ustedes vieron allá arriba que es un paso a paso, ¿verdad? Ahora yo les voy a enseñar cómo es hacerlo en procedimiento. Arriba dice en el inicio, mira, tú vas a recibir factura, compra, todo lo que vas a recibir. Eso es lo que te dice en el inicio. Ahora vamos a ver cómo es el procedimiento. Vea que tienen los elementos, el número, el título, la descripción. ¿Ok? Aquí me equivoqué en el número. Ok, recepción de facturas de proveedores. El responsable del área administrativa, el administrador, el analista, debe recibir, clasificar y digitalizar las facturas físicas o electrónicas enviadas por los proveedores. Se debe verificar que la factura cumpla con los requisitos fiscales establecidos y que contengan los datos del proveedor, monto, fecha y concepto. Voy al paso 2. ¿Cuál es el título? Aquí yo tengo que verificación de orden de compra o contrato aprobado. ¿Cómo yo voy a hacer esto? Me voy a la descripción. Validar que exista una orden de compra o contrato formalmente aprobado que respalde la factura recibida. Revisar que los términos, montos y condiciones coincidan con los de la factura y el acuerdo comercial. Claro, aquí les hago un paréntesis. Cuando yo llego a este punto de los procedimientos me dicen, ¿pero de dónde yo saco eso? ¿Cómo yo aprendo a redactar todo eso? Eso, la verdad, o sea, la realidad es que lo vas a hacer con la práctica. Por lo menos los que hacen mentorías conmigo, yo los pongo a hacer ejercicios que si yo lo cuento de manera externa dicen, ay, ¿qué es eso? Pero realmente cuando lo practicas así, funciona. Yo le digo, vamos a hacer una receta. Y le digo, pon estos ingredientes. O ahora haz el procedimiento. Entonces ellos van, dicen, ay, el procedimiento, ajá, primero hago, entonces dicen, primero mezclar la mantequilla con el azúcar, luego incorporar. Entonces hay un momento que repite varias cosas y yo le digo, estás poniendo mucho incorporar, aquí ¿qué haces? Mezclas, bates, homogenizas ¿cuál es la acción? Y así yo les voy enseñando cómo, pero eso es una clase que es pura redacción de procesos, igual cuando es pura redacción de funciones, en las descripciones. Otra tarea o actividad que yo les pongo es, busca una noticia de Instagram, la que tú quieras, y redáctamela en 3 momentos y cada momento en un paso a paso y el tiempo de duración de la noticia, del desenlace, es decir, inicio, desenlace y cierre. Y eso yo lo hago para que puedan afianzar lo que es que redacto en un inicio, que redacto en el desarrollo y que redacto en la secuencia. Esto lo digo porque cuando llego a este punto la gente dice, ay, pero ¿cómo voy a redactar todo eso? También te puedes ayudar en inteligencia artificial, de hecho yo doy clases de eso, de la inteligencia artificial, en el sentido de que hacer procesos con la inteligencia artificial, no es que tú le vas a decir, no es que no, tú lo puedes hacer. Hazme un proceso de compra. Si tú no tienes entrenada la IA, ella te va a dar uno general. Entonces va a estar despersonalizado, súper general. Es como que te genera una información que tú
muy bien pudiste buscar en Google y te la da así general y entonces ahí tú tienes que ir como que adecuando esa información. En cambio, si tú haces el proceso, que es lo que yo enseño, tú recolectas la información y esa información registrada la metes en la IA ya previamente entrenada, me enseño cómo entrenarla, y le pones un prompt sin copiar ni pegar prompt. Eso yo veo, mira, te dejo los prompts de tal. Yo no recomiendo pegar prompt porque yo lo he hecho y eso hace que la IA se te desconfigure. En el sentido, o sea, no es que la IA no es como tú le hables. No es que la hables bonito, no es que no. Tú la tienes que entrenar y no es para decirle comandos ni nada de esas cosas, es para que tú le entrenas, para que sea como tu consultor o tu asesor y ella te va generando. Y puede ser en la IA que sea, ahorita todos dicen, no, la IA Cloud, la IA, yo tengo esa, ChatGPT, la IA, yo uso la Copilot de Microsoft, la que te trae Microsoft, tengo Gemini, tengo todas esas, y a mí me encanta Copilot porque yo la entrené y Copilot es muy humanizada. En cambio, ChatGPT, su lenguaje yo la uso para cosas más técnicas porque ella usa lenguaje Python. Ese lenguaje es un lenguaje informático en cómo ella procesa la información. Entonces, aquí el punto de la IA es que también lo puedes hacer con la IA. Y con la IA, por ejemplo, uno cuando yo tengo años haciendo manuales, y ya yo puedo generar un manual en 2 horas. Con IA yo la puedo generar en media hora, pero yo en 1 hora, porque entonces yo tengo como 3 fases de lectura. Cuando inicia, después lo que voy haciendo lo voy leyendo y después al final lo vuelvo a leer todo otra vez. Me gusta hacerlo así. Pero bueno, cada quien tiene su estilo, ¿no? Ahora, volviendo al ejemplo, digo esto es para que la duda de que, ay, ¿cómo voy a redactar todo eso? Recuerden que todo esto viene de la recolección de datos y del levantamiento de procesos. Entonces, verificación de orden de compra o contrato aprobado, validar que existe una orden de compra o el documento que se determinó para este proceso. Revisar que los términos, esto es importantísimo, revisar que los términos, montos y condiciones coincidan con lo de la factura y el acuerdo comercial. Confirmación de la recepción de bienes o servicios. Comprobar que el área solicitante haya recibido a conformidad los productos o servicios contratados. Archivar el comprobante de recepción firmado, guía de despacho o correo de confirmación como respaldo de cumplimiento. Obtención de los datos bancarios del proveedor, solicitarlos, registrarlo en tu software, en donde lo tengas, y verificar que coincida con los datos legales del proveedor, o sea, con la ficha técnica o la descriptiva del proveedor. Verificación del presupuesto disponible o aprobación financiera, lo que se llama el disponible del día. ¿Ok? ¿Cuánta disponibilidad o la previsión que tuvimos para esa cuenta? Y eso se le consulta al área o al responsable financiero. Y yo puse por aquí abajito las normas del proceso, que es revisar las políticas de la empresa para confirmar los tiempos, formas y responsables de pago, cuáles fueron sus acuerdos, las condiciones acordadas con el proveedor, esta parte por aquí. Entonces, ya aquí ve cómo procedimentamos el inicio. Ahora, en las secuenciales, aquí sí me quedó chiquitico. Registro del sistema contable, es lo que pusimos arriba. Bueno, aquí ve que está el nombre del procedimiento. Ya en un flujograma lo de arriba sería inicio y luego vendría yo les voy a enseñar acá, claro, eso es en la clase ¿cómo se llama? De diagramación, de elaboración de organigramas y flujogramas, pero una forma práctica de entender los elementos sin hacer puro cuadro. Yo digo, uy, no, yo veo un flujograma que es puro bloque, cuadro, y yo me fastidio. Entonces, aquí en PowerPoint, en las herramientas ofimáticas, en la forma, hay como secciones de la figura. Aquí hay una que dice diagrama de flujo. Entonces, por ejemplo, si yo voy a recibir factura, orden de compra, eso es un multidocumento. Entonces, tú pones el puntero sobre el cuadrito y él te va diciendo de qué trata esa figura. Entonces, yo me voy aquí y yo selecciono un multidocumento. Lo que pasa es que hago así porque así es en vicio.
y Luchidari, me acostumbro, pero aquí es así. Ajá. Aquí ves, y entonces ahí tú escribes, a mí no me gusta escribir eso aparte, yo lo escribo adentro. Ajá, entonces aquí el inicio, la actividad de inicio sería la recepción y validación de la documentación para procesar pago. Eso en el flujograma yo lo podría colocar así, ¿ok? Entonces, ajá, aquí en las secuenciales el segundo paso sería el registro en el sistema contable, la planificación del pago, luego realización de los pagos como tal, y notificación al proveedor. Esto va a cerrar en las de cierre, aquí vienen los procedimientos, ¿ves? Registrar el pago en el sistema contable, archivar el comprobante de pago, actualizar la relación de cuentas por pagar y generar un informe de conciliación o control de pago, documentar cualquier incidencia o reclamo reportado, evaluar si se cumplieron los tiempos y políticas internas del pago. Bueno, chicas, hemos llegado aquí hasta el punto de la clase. No quiero que se salgan todavía porque les tengo la información. Vean, cuando yo hago una clase gratuita, ciertamente esto es una puerta que va a abrir a lo que es, si tú te quieres continuar formando en este tema y hacerlo de manera completa. Pero yo que sí asisto mucho a muchas clases gratuitas, siempre digo, pero yo me quiero, o sea, yo quiero esa clase gratuita, pero yo quiero como que no sea una información, sino que realmente sea un aprendizaje. Entonces, yo las diseño que de manera general no nada más te introduzca, sino que te lleves, o sea, un aprendizaje consolidado en el área. Y eso lo hicimos ahorita. Pero ahora yo te voy a mostrar una forma de cómo aquí conmigo tú puedes acceder a la formación completa de esto si tú quieres, ¿no? Tengo que hacer mi parte ya comercial, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que te traigo hoy es, yo coloco promoción, pero realmente si lo quieres adquirir así. Entonces, hoy, ¿verdad? Si tú quieres tener el acceso permanente a esta clase, aquí me refiero al grabado, a lo que me preguntaron, a la grabación de la clase, recibes también clases, yo tengo unas asincrónicas, yo tengo un canal de YouTube, que ahí yo tengo unas clases abiertas al público y las otras son privadas, que son material exclusivo de mis suscriptores, o sea que yo les doy clases, si tú también te quieres hacer suscriptor, puedes hacerlo, y ellos entran con su link y eso es permanente. De hecho, yo tengo clases allí desde el 2022 y ya YouTube, como cambió las políticas, me está diciendo que tengo que tener dos decisiones, o eliminarlas o hacerlas al público. Y prefiero ponerlas al público porque ahí hay suscriptores desde el 2021. Bueno, recibes esas clases, que esas clases son precisamente levantamiento de proceso y conformación de proceso. Estas clases más que todo son para repasar, ¿sabes? En este tipo de clases que ustedes reciben, las asincrónicas, como es vean, documentar, es amplio, es denso. Entonces, tú tienes que, si tú ves la clase, todo eso, pero luego tú tienes que repasar. En mi caso, que yo soy millennial, que tengo 43 años, yo voy a mi clase y yo pregunto, yo disfruto mucho mi rol también de alumno, ¿no? Entonces, yo voy, veo mi clase, no sé qué más, pero después yo me pongo a repasar con mi cuaderno porque yo necesito escribir para aprender. Entonces, yo ofrezco eso porque yo sé lo que es el poder de repasar e ir escribiendo para tú consolidar, o porque yo lo he hecho, ok, vi la clase y eso, pero ahorita estoy en un proyecto y la operatividad está full y eso, Vermo, pero tengo que hacer un flujograma para este proceso porque van a poner el embudo y van a meter el CRM a la empresa. Ah, pero en esta clase sale cómo hacer un flujograma. Y yo en vez de ver toda la clase, yo me voy a esa clase asincrónica, veo eso, lo repaso, pero yo tengo mi material allí que yo lo puedo consultar pues, cuando yo quiera en esa situación. Entonces, esto también te lleva a una inscripción automática, que es la que yo estoy ofreciendo ahí en Instagram, ¿verdad? Que es la de levantamiento de procesos y recolección de información.
Elaboración de manual de normas y procedimientos. Ojo, ¿por qué yo clasifiqué este contenido así? No porque, ay, bueno, una para tener una clase de esto y otra, y bueno, así es mejor, no. Sino que está comprobado, yo tengo en la comunidad gente desde el 2022, de hecho yo ayer en la mañana estaba dando clases con una de ellas y ella hablamos de eso. Y entonces, antes, mira muchachos, ustedes vieron una clase que yo daba en 2022-2023, eso era de 4 horas un sábado, 4 sábados seguidos. Eso era bastante. Y entonces la gente se cansaba, pero ok, lo aprendía como tal. Esto tiene la misma calidad, pero entendí que el aprendizaje tiene que hacer por etapas. Aprendo cómo redactar, cómo tiene que estar un proceso en un manual, en un flujograma, cómo se levanta la información y los elementos de los manuales de normas y procedimientos. Yo los enseño desde 2 ámbitos. Este que dice aquí de elaboración de normas y procedimientos. Porque 2 cosas. ¿Qué es lo que tienes que aprender aquí? Primero, tienes que aprender. Miren, yo a la gente que yo formo en esta parte, yo le digo, mire, esto es así y con fundamento y el detalle del super detalle. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en estos proyectos están las no conformidades. Miren, un proyecto se puede parar por una no conformidad. ¿Qué es una no conformidad? Cuando empiezan a revisar los documentos. No porque yo sé y entonces aquí no puede haber objetivos sino generalidades y empiezan a perder tiempo en los elementos de un manual. En cambio, yo te enseño cómo tiene que eso funcionar desde el principio para manejar las no conformidades. ¿Okay? Y lo otro que yo enseño en esta parte de elaboración es cómo hacerlo ahora ágil con Google Sheet, con IA, o sea, cómo agilizar eso. Que de verdad que es buenísimo. Yo amo esta parte de que agradezco que estén. ¿Sí? El número, por ejemplo, su pasantía, si lo podemos. No sé si me querían hacer una pregunta. Silencié a Petra, creo. Petra, ¿me querías decir algo? Oligia. Chicas, No, yo estoy bien. ok. Petra, ¿alguna pregunta? No, todo claro, gracias. Ok, te hago de todas maneras compartir las preguntas. Bueno, entonces esa parte como tal. Entonces, y te trae las guías y las plantillas. ¿Qué pasa? Ojo al dato aquí. La guía de elaboración de manuales, lo que te enseña es lo de los flujogramas, el paso, todo lo que yo enseño en la clase está en esa guía. O sea, si tú lo lees y lo haces paso a paso, lo puedes realizar. La otra cosa de las plantillas es que las plantillas que yo hago, ojo, tú las puedes usar, de hecho yo digo, son descargables, porque para que no empieces desde cero, ya tengas algo que hacer. Lo único que, bueno, ya ustedes saben, eso es de autoría de Jocana, pero del resto, es más, yo las diseño y ellas no tienen ni logo ni nada, tú las puedes utilizar. Ellas lo que tienen es un código, que es lo que sabemos que es de nosotros. Bueno, si tú puedes, ¿verdad? Y eso tú lo puedes adquirir hoy por 26. Hay también para que se lo puedan adquirir después. Ok. La otra es más corta. Es el acceso a esta clase, la clase asincrónica, las guías y las plantillas. Y tiene un costo de 16. Y las otras promos que si tú dices, bueno, no, lo adquiero mañana, es todo esto, pero trae más. Trae todo lo que dice anteriormente, pero te trae inscripción a lo que te dije, el levantamiento, y también tienes inscripción a lo que es la elaboración de mapeos de proceso. Es decir, esto es una suscripción a la final. Y bueno, están estos precios, 35 y 30, y aquí dices, bueno, puede ser mañana, pero no quiero todo eso, solo quiero esto y la guía y la platilla, y ya sería por ese precio. Bueno, chicas, no sé si tienen alguna pregunta con respecto a la clase, con respecto a esto. No, súper didáctico, de verdad que felicitaciones.
muchísimo.